Y aquí comienza Costumbres Argentinas, un programa de costumbres y cultura argentina, con la conducción de Marcela Barrientos, a través de Tinta de Escritores y Radio América. Hola, bueno, hola, Dios más, ya te veo. Ojalá algunos otros puedan estar escuchando. Ana Elisa Medina, bueno, todos aquellos que fueron colaborando con este programa. Ustedes saben que yo no soy de pedir mucho colaboración para este programa, pero como fue un pedido de un grupo de Utopía Poética Filial Argentina, hacer algo por el mes de mayo, empezamos desde el viernes pasado, solo los viernes, a hablar un poco sobre las costumbres nuestras argentinas. Arrancamos sobre el Martín Fierro específicamente y estuvimos escuchando algunos capítulos del Martín Fierro. Y yo contándole un poco de las vidas de José Hernández. Así que bueno, vamos a contar un poquito más de su vida. Y bueno, nada, en agosto de 1869 aparece en el Río de la Plata, diario que funda y dirige Hernández, en cuyas páginas se proponen un programa político, autonomía de las localidades, municipalidades selectivas, abolición del contingente de fronteras, formación de tropas de líneas organizadas por medio del enganche, elegibilidad popular de jueces de paz, bueno, un montón de medidas políticas, consejeros escolares. Hernández en 1871 cuando estalla la revolución de Ricardo López Jordán, cierra su diario Hernández y en noviembre se une a las fuerzas del caudillo entrerriano. En 1871, después de tomar parte en la batalla de Niambé, donde los jordanistas son vencidos, se exilia en Santa Ana do Livramento, en Río Grande do Sul, en Brasil. Hernández pasea su corpulencia, toca la guitarra, improvisa versos, canta, exhibe su gracia criolla en contrapunto con Juan Pirán, también dicharachero, ducho en agachadas y picardía, juega un truco de hablón y sentencioso, y sus conversadas flores, rimas, imaginaciones en ansias se toman proverbiales. Doña Belmira, una octogenaria, lo sigue recordando, siempre impresionada porque es el hombre más grueso que tengo conocido y porque agrega en el portugués de sus mocedades, era poeta y recitaba versos de su alabra. Así que bueno, se nota que Hernández también le gustaba mucho el tema de leer poesía gauchesca. Vamos a ir con la segunda parte porque el viernes nos pasó que por un error el capítulo 1 fue pasado 2 veces porque me lo pasaron como capítulo 1 y 2, entonces quedó solamente el 1. Así que vamos a arrancar con el capítulo 2 y el capítulo 3 del Martín Fierro en audios de amigas del grupo de Utopía que me los han mandado, y después vamos a seguir hablando un poquito más sobre la vida. Es una vida muy intensa la de José Hernández porque no se dedicó solamente a escribir el Martín Fierro, sino como vemos tuvo diario, fue político, tuvo un montón de participaciones, fue militar, y también vivió en el campo, como habíamos dicho el viernes pasado, por un problema de salud, fue enviado al campo de chicos y que las cosas del campo las conoce por haber vivido por aquellos lares. Así que vamos al capítulo y después regresamos con un poquito más. Buenos días a todos, mi nombre es Laura Coronel Viana y en este mes de la patria, representando al colectivo cultural Utopía Poética Filial Argentina, desde Buenos Aires y con mucho amor voy a compartir con ustedes el capítulo número 2 del Martín Fierro. Gracias, Marcela Barrientos. Acá va.
ninguno me hable de penas, porque yo penando vivo. Y nadie se muestre altivo, aunque en el estribo esté, que suele quedarse a pie el gaucho más advertido. Junta experiencia en la vida, hasta para dar y prestar quien la tiene que pasar, entre sufrimiento y llanto, porque nada enseña tanto como el sufrir y el llorar. Viene el hombre ciego al mundo, cuarteándolo la esperanza, y a poco andar ya lo alcanzan las desgracias a empujones. Juepucha que trae liciones el tiempo con sus mudanzas. Yo he conocido esta tierra en que el paisano vivía y su ranchito tenía, y sus hijos y mujer. Era una delicia el ver cómo pasaba sus días. Entonces, cuando el lucero brillaba en el cielo santo y los gallos con su canto la madrugada anunciaban, a la cocina rumbeaba el gaucho, que era un encanto. Y sentado junto al fogón a esperar que venga el día, al cimarrón le prendía hasta ponerse rechoncho, mientras su china dormía tapadita con su poncho. Y apenas el horizonte empezaba a colorear, los pájaros a cantar y las gallinas a apiarse, era cosa de largarse, cada cual a trabajar. Este se ataba a las espuelas, se sale el otro cantando, uno busca un pellón blando, este lazo, otro un rebenque, y los pingos relinchando, lo llamaban del palenque. En que era peón domador, enderezaba el corral, ande estaba el animal, bufidos, que se las pela, y más malo que su abuela, se hacía astillas el bagual. Y allí el gaucho inteligente, en cuanto al potro enriedó, los cueros le acomodó y se le sentó enseguida, que el hombre muestra en la vida la astucia que Dios le dio. Y en las playas corcoviando pedazos se hacía el sotreta, mientras él por las paletas le jugaba las lloronas, y al ruido de las caronas salía haciéndose gambetas. Tiempos. Era un orgullo ver jinetear un paisano. Cuando era gaucho vaquiano, aunque el potro se golease, no había uno que no parase con el cabestro en la mano. Y mientras domaban unos, otros al campo salían y la hacienda recogían, las manadas repuntaban y así sin sentir pasaban entretenidos el día. Y verlos al caer la noche en la cocina reunidos con el juego bien prendido y mil cosas que contar, platicar muy divertidos hasta después de cenar. Y con el buche bien lleno era cosa superior irse en brazos del amor a dormir como la gente para empezar al día siguiente las faenas del día anterior. Recuerdo, qué maravilla, cómo andaba la gauchada, siempre alegre y bien montada y dispuesta para el trabajo. Pero hoy al presente barajo no se le ve de aporreada. El gaucho más infeliz tenía tropilla de un pelo,
no le faltaba un consuelo y andaba la gente lista, teniendo al campo la vista. Solo vía, sino hacienda y cielo. Cuando llegaban las yerras, cosa que daba calor, tanto gaucho pialador y tironeador sin yel, a tiempos, pero sin él se ha visto tanto primor. Aquello no era trabajo, más bien era una función, y después de un buen tirón en que no se daba maña pa' darle un trago de caña, solía llamarlo el patrón. Pues vivía la mamá Juana siempre bajo la carreta, y aquel que no era sotreta. En cuanto el gollete vía, sin miedo se le prendía, como huérfano a la teta. Y que jugabas se armaban cuando estábamos reunidos, siempre íbamos prendidos, pues en tales ocasiones, al ayudarle a los peones, caían muchos cometidos. Eran los días del apuro y alboroto para el hembraje, para preparar los potajes y obsequiar bien a la gente. Y así pues, muy grandemente pasaba siempre el gauchaje. Venía la carne con cuero, la sabrosa carbonada, mazamorra bien pisada, los pasteles y el buen vino, pero ha querido el destino que todo aquello acabara. Este gaucho, en su pago, con toda seguridad, pero ahora, barbaridad, la cosa anda tan fruncida que gasta el pobre la vida en huir de la autoridad. Pues si usted pisa en su rancho, y si el alcalde lo sabe, lo caza lo mismo que ave, aunque su mujer aborte, no hay tiempo que no se acabe, ni tiento que no se corte. Y al punto de ese por muerto, si al alcalde lo volea, pues ahí nomás se le apea con una felpa de palos, y después dicen que es malo el gaucho si lo pelea. Y el lomo le hinchan a golpes y le rompen la cabeza, y luego con ligereza, así lastimado y todo, lo arrancan codo con codo y pa'l cepo lo enderezan. Ahí comienzan sus desgracias, ahí principia el pericón, porque ya no hay salvación, y que usted quiera o no quiera, lo mandan a la frontera y lo echan a un batallón. Así empezaron mis males, lo mismo que los de tantos. Si gustan en otros cantos, les diré lo que he sufrido. Después que uno está perdido, no lo salvan ni los santos.
Bueno, muchísimas gracias. Hola, Ana Elisa, ¿cómo andás? Espero que el dolor de cabeza no sea nada. Ya Diosma, me había pasado con eso hace poco también. ¿Te acordás, Diosma, que estabas un poco mal? Bueno, esperemos que no, que no sea nada. También estaba hablando con alguien que me tenía que pasar un correo. La verdad que vamos a mil, tantas cosas juntas. Bueno, interesan estos testimonios de prácticas de composición poética en diálogo cara a cara, situación que constituye una de las marcas de la poesía folclórica, ya que se advertirá claramente en el Martín Fierro la presencia de una matriz retórica que desencadena una operatoria comparable a la de los procesos creativos destinados a circular valiéndose del soporte de la memoria y de la transmisión verbal, con mecanismo propio de la producción oral. Fluye en el poema como un discurso que se haya escrito y remite a un proceso de fabricación que se pone en marcha con objetivos no siempre determinados con claridad. Recorre trayectos no programados en forma segura y se maneja con reiteraciones rítmicas y reformulaciones intensivas, y va adquiriendo una disposición aditiva y formularia con saltos de configuración semántica. Lo acabamos de escuchar en el audio de Laura de la segunda parte, y lo que ya hemos leído el Martín Fierro, cómo es esa estructura de los versos, ¿no? Algunos autores han imaginado la posibilidad de que Hernández hubiese empezado a escribir su poema en la ciudad de Río Grande do Sul, y hasta se ha atribuido origen brasileño a la cestina hernandina, generalmente de ritmo ABBCB, estrofa de la que no se conocen antecedentes en la poesía folclórica argentina, pero ninguna de las dos opciones ha podido confirmarse. Recientemente, Ria Lamer ha esbozado una nueva hipótesis sobre el origen de esa sextina. Sostiene que la estrofa habría nacido ligada a la improvisación cantada y que la reiteración del verso inicial impuesta por ese discurrir en acto lo convierte de hecho en una septilla de rima AABBCCB. Aquí me pongo a cantar al compás de la vihuela, que el hombre que lo desvela una pena extraordinaria, como la ave solitaria con el cantar se consuela. Wow, esos versos cómo los aprendimos en el colegio. Bueno, este tipo de septilla tiene sí una larga tradición en la poesía oral ibérica. El esquema con rimas reiteradas es típico de composiciones orales nacido del canto improvisado. La repetición del primer verso al comienzo de cada estrofa permite al poeta tomarse un tiempo para premeditar la continuación de un canto que se adapta al ritmo fijo de una melodía monocorde, en tanto que la rima abrazada del final corona la estrofa con una módica proeza verbal que en el caso de Hernández rubrica la unidad conceptual de un discurso sentencioso. En su mayoría estas secuencias rítmicas exhiben también una estructura apropiada para la improvisación, pares de versos integrados en una estructura trimimbre. El 18 de febrero de 1874, cuando la edición Príncipe del gaucho Martín Fierro lleva apenas un año de circulación, fue impresa a fines de 1872, pero empezó a distribuirse en enero de 1873, el publicista uruguayo Juan María Torres envió al autor una carta celebratoria del poema que fue reproducida en La Patria de Montevideo. En ella, un comentario ocasional es testimonio de la transmisión popular del poema en la campaña, que no se hizo exclusivamente a través de la lectura en voz alta, sino también en medio del canto. Bueno, la verdad que súper interesante esto de la transmisión, cómo fue al principio, porque obviamente cuando se escribió no todo el mundo sabía leer y todo eso. Bueno, vamos por un poquito más de lo que para aprender. Incluso hoy vamos a hablar sobre cómo eran las tertulias,
quién era Mariquita Sánchez de Thompson. Bueno, vamos a ir viendo y un poco de la música que se bailaba en esa época, minué, contradanza, el pericón. Bueno, ojalá vayamos disfrutando porque está muy, muy lindo. Los símbolos nacionales fueron adoptados a partir de que la ruptura con España se tornó ya inevitable. Nuestro himno nacional es uno de los primeros al efecto de ser compuesto como canción nacional. No es una adaptación, tal como la Marsellesa, que antes de ser el himno francés fue la canción del ejército del Rin. Esta técnica novedosa de componer himnos nacionales fue extendida por San Martín a Chile, luego a Perú y pronto a la América toda. A finales de 1812, el triunvirato encargó al cabildo que encontrara un poeta y un músico capaces de escribir una marcha patriótica o una canción de esa clase. La orden tuvo pronta repercusión y del ambiente surgieron los dos hombres que podían cumplirla: Vicente López y Planes y Blas Parera. Pero a partir de la irrupción del canto de López y Parera, se asistió en Buenos Aires y en el interior a un acto en el que los cantantes se reconocían hermanados e iguales mediante el canto del himno. La introducción instrumental tiene dos partes. Desde el quinto compás, la música procura remitir al ámbito de lo eclesiástico. Es para reforzar la idea de una devoción mística a los asuntos de la patria. Esto cae un silencio premonitorio de grandes acontecimientos. La segunda parte procura describir con sonidos el fragor de las guerras por la independencia. Así, cada ejército en pugna está representado musicalmente por dos motivos contrastantes. Bando patriota. Bando realista. Nuevamente, el bando patriota. Nuevamente, el bando realista. Y el festejo gana en intensidad, va de un pianísimo a un fortísimo. Y todo es apoteosis por el triunfo. Terminada esta introducción instrumental, es el momento de la intervención de las voces. Y estas voces intervienen para dar anuncio de un grito sagrado, el grito de libertad. Y triple es la invocación de la libertad y va increyendo conforme la importancia del anuncio. Ya fue anunciada la primera consigna de la Revolución Francesa.
la libertad. Ahora es el momento de anunciar la segunda consigna, la igualdad. Y oigamos cómo esta va a ser reforzada en música por un movimiento oscilante. Hasta aquí, el poeta y el músico pusieron en versos y en acordes el plano moral, el plano de las ideas de aquellos de 1810. Es ahora el momento de procurar plasmar con esos elementos el contexto internacional. Y esto refuerza el dramatismo del clímax de la obra, el anuncio de la nueva nación, las Provincias Unidas del Sud. Para ello modula al modo menor y el momento se llena de dramatismo. Al anuncio del nombre de la nueva nación, las Provincias Unidas del Sud, le siguen la respuesta de los libres del mundo, es decir, Francia, Estados Unidos e Inglaterra. El momento en que esperaban esa respuesta es un fuego que consume a los patriotas y que está descrito en música con un ostinato rítmico melódico. Ese reconocimiento llega y es repetido como un eco ansioso a los oídos de aquellos patriotas. Vale aquí la oportunidad para conocer a uno de los instrumentos más antiguos de que dispone la banda militar, y hago referencia al pífano, o vulgarmente llamado pito. Se sabe que los primeros pífanos o pitos arribaron al Río de la Plata con la expedición de Pedro de Mendoza en 1536. Servían para transmitir las órdenes y solamente los capitanes podían hacerse acompañar por pífanos o pitos. De allí la expresión, este no vale un pito, para determinar un sujeto de poca importancia. Oigamos al pífano o pito. Es el momento de una marcha militar. Es un allegro vivace y sobre este ritmo se efectúa el juramento del contrato social de Rousseau, la adhesión al nuevo régimen. Este entusiasmo inicial decae conforme el desánimo que cunde entre los patriotas. Esto, asimismo, es reforzado en el ritmo musical. Tras esta momentánea detención, renace el juramento de morir con gloria, en un ritmo avasallante que nada ni nadie
puede detener. Bueno, qué lindo que escuchar la historia de nuestro himno así contada por un músico, como que primero dividió parte por parte. Bueno, qué lindo que te traiga recuerdos, Ana Elisa. Me hubiera gustado aprender a tocar el piano. Qué lindo saber tocarlo. Espero que les haya gustado. A mí me gustó
escucharlo así como parte por parte y después escucharlo completo a nuestro himno. Bueno, todo esto, aparte del gaucho, Martín Fierro, tiene que ver con que el 11 de mayo fue el día del himno nacional. Nosotros como que tenemos muchas cosas en mayo, el 18 de mayo va a ser el día de la escarapela y también vamos a hablar sobre la escarapela, que tanto a veces decimos el día de la escarapela. Bueno, volviendo un poco al Martín Fierro, este publicista uruguayo, Juan María Torres, pone en su carta celebratoria: para el vulgo, para los que no comprenden lo que leen, y entre estos hay muchas gentes de pro, solo es una historia gauchesca buena, cuando más para ser contada en las pulperías y fogones de campaña, pero indigna de ocupar por un momento los ocios de las altas y serias inteligencias que con su vanidad y su ignorancia honran y dirigen el país. O sea que para la gente de clase alta esta era una obra como indigna, ¿no? Pero después se convirtió en el libro autóctono por naturaleza, ¿no? Se trata de la primera alusión a un fenómeno plenamente atestiguado. En los almacenes y pulperías se reunía el gauchaje a la espera de que alguien capaz de hacerlo leyera el folleto ajado que nunca faltaba allí, o para escuchar algún memorioso que ya había aprendido pasajes enteros. Así pronto apareció el recitador, cantor profesional, que recorría lugares de reunión para declamar el poema acompañándose con la guitarra. Por ejemplo, Leopoldo Lugones recuerda en El Payador, su libro, al santiagueño Serapio Suárez, que ganaba la vida con ese oficio. Por otra parte, ha sido esa aptitud del poema para circular sin la intervención de la escritura proveniente de la matriz retórica de la poesía oral una de las causas del fenómeno social de su recepción. O sea que no necesariamente tenías el libro físico que ya se convirtió, como esas leyendas orales, en el boca a boca de la gente del campo. Así que es muy interesante toda esta parte también. Con respecto a las conjeturas sobre la existencia de alguna composición anterior que pudiera haber constituido un embrión textual del poema, no hay, como se ha dicho, pruebas concluyentes de que su redacción haya comenzado durante el exilio brasileño, si bien resulta bastante evidente que la admiración que el poeta gauchesco uruguayo Antonio de Lucich profesaba a Hernández no se limitaba a las afinidades políticas y fue anterior a la publicación del gaucho Martín Fierro. La documentación reunida por Eneida Sansone, que incluye las cartas que ambos intercambiaron en 1872, solo testimonia el interés que Hernández había demostrado por las actividades literarias de Lucich y no importa ningún dato preciso acerca de la existencia de una práctica poética escrita anterior a esa fecha. Por otra parte, como se comenta abajo, tampoco Martínez Estrada pudo sustentar su hipótesis acerca de la preexistencia textual de la historia de Picardía. De acuerdo con una tradición oral, por intersección de Benito Magnasco ante el presidente Sarmiento y con el compromiso de no ejercer el periodismo, se le permite a Hernández el regreso a Buenos Aires y en marzo de 1872, alojado en el Hotel Argentino, se dedica a la redacción del gaucho Martín Fierro. Así lo manifiesta en la carta prólogo dirigida a José Zoilo Míguez. Al fin me he decidido a mi pobre Martín Fierro, que me ha ayudado algunos momentos a alejar el fastidio de la vida del hotel. Salga a conocer el mundo y allá va acogido al amparo de su nombre. Bueno, ahora vamos a conocer un poquito la historia de Mariquita Sánchez de Thompson, lugar donde se tocó el himno por primera vez. Hola a todos los amantes y curiosos de la historia, bienvenidos a mi canal. Hoy os traigo la vida de Mariquita Sánchez de Thompson. La figura de esta mujer es muy admirada y querida en Argentina por la gran historia de amor que vivió con su primer marido, siendo vista como una mujer rebelde y muy valiente, además de convertirse en todo un símbolo de la independencia del virreinato del Río de la Plata. También es recordada por las famosas tertulias que organizaba en su casa, siendo allí donde se cantó por primera vez el himno nacional de Argentina.
Esta biografía es realizada por petición de Maximiliano Estanco, Silvina Mandarina, Miriam Estefort, Carmen Fernández y Vicente Gómez. María Josefa, patrona de todos los santos Sánchez de Velasco y Trillo, nació el 1 de noviembre de 1786 en la ciudad de Buenos Aires, en el Virreinato de Río de la Plata, actualmente en Argentina. Fue la única hija del matrimonio formado por Cecilio Ramón Sánchez de Velasco y su esposa María Magdalena Trillo Cárdenas Rendón y Lariz. Su madre era una joven viuda cuando se casó en segundas nupcias con Cecilio Ramón. Su primer marido era un rico comerciante, pero este falleció a los pocos años de celebrarse la boda, así que María Magdalena heredó su gran fortuna. Su progenitora era descendiente de una poderosa familia porteña, mientras que su progenitor había nacido en Granada, en España, y se había embarcado hacia Buenos Aires en busca de hacer una gran fortuna, casándose unos años después con la viuda que sería su futura esposa. Al ser la única hija del matrimonio y descendiente de una de las familias más importantes de Buenos Aires, María Josefa recibió una exquisita formación en su propia casa y a escondidas, porque estaba mal visto que las mujeres recibiesen educación. Ella recibió clases de literatura, matemáticas, pintura, danza, música, idiomas, modales y administración del hogar, convirtiéndose así en una de las jovencitas más cultas de su época. Mariquita fue una niña muy querida y consentida por su familia. Es por ello que se convirtió en una niña caprichosa y de fuerte carácter. Cuando ella llegó a la adolescencia, empezó a destacar en las reuniones que se celebraban en su propio hogar. Dicen que Mariquita no poseía una destacable belleza, pero captaba enseguida la atención de los presentes por su gran inteligencia y por ser una jovencita muy culta, además de derrochar encanto y simpatía. Era bastante habitual que en la casa de la muchacha se celebrasen muchas tertulias. María Josefa se codearía desde su niñez con importantes personajes de su época, también con distintos pensadores, políticos e incluso algunos visitantes extranjeros que eran invitados a aquellas reuniones. Se dice que ella tiene una personalidad muy atrayente y enseguida empezó a captar la atención de muchos hombres de buena posición que acudían a aquellas tertulias. Así que cuando se convirtió en una jovencita casadera, recibió muchas propuestas de matrimonio por parte de estos. Sus padres decidieron negociar un compromiso con uno de los familiares del primer marido de su progenitora, un hombre llamado Diego del Arco. Este era conocido por ser muy mujeriego y por beber en exceso, además de existir entre ellos una gran diferencia de edad. La noticia de aquel posible casamiento llenó de tristeza a la muchacha. Ella tan solo era una adolescente y no quería casarse con aquel hombre. Mientras se negociaba aquel compromiso, Mariquita se reencontró en una de las tertulias con un primo suyo que acaba de regresar de España. Este se llamaba Martín Jacobo Thompson y se había unido a la milicia. Dicen que durante aquella reunión el amor surgió entre ellos. María Josefa cayó rendida ante los encantos de su primo, el cual era considerado como un hombre atractivo, intenso, valiente y apasionado. Los enamorados decidieron comprometerse, pero ambas familias pusieron el grito en el cielo y se negaron en rotundo, alegando que tan solo era un capricho y que eran familia cercana. Ante la negativa de ambas familias, ellos empezaron a verse a escondidas cuando se celebraban las tertulias en la casa de Mariquita o cuando ésta acudió a la iglesia para rezar o para asistir a misa. Los amantes tan solo lograban estar solos durante apenas unos segundos, lo justo para darse un beso fugaz o dedicarse a una caricia furtiva cuando nadie prestaba atención. Un día los amantes fueron descubiertos, así que el padre de la joven tiró de los hilos que tenía dentro de la sociedad porteña y logró que Martín Thompson fuese destinado a la ciudad de Montevideo, el actual Uruguay. Antes de su partida, los amantes se comprometieron en secreto y después lograron intercambiar a escondidas apasionadas cartas de amor.
Los padres de la joven decidieron seguir adelante con el compromiso de Mariquita con Diego del Arco y se organizó una gran fiesta de compromiso donde asistieron muchos invitados. Durante la celebración, la muchacha se negó a ser la prometida de aquel hombre y aseguró que ella estaba comprometida con su primo, siendo esto un gran escándalo. Sus padres se sintieron muy humillados por la situación y decidieron internar a su hija en un convento, siendo este lugar conocido por ser muy estricto con las jovencitas de buena cuna que eran muy rebeldes y que tenían malos modales. Durante 3 largos años, la joven permaneció encerrada en aquel convento. Pese a que los amantes tenían completamente prohibido tener cualquier tipo de contacto entre ellos, estos aún deseaban casarse, así que ambos consiguieron mandar una serie de cartas al virrey Rafael de Sobremonte, donde suplicaban su ayuda para poder casarse. El virrey se emocionó con aquellos escritos y entregó su permiso para que los enamorados pudiesen casarse. Unos días después, Mariquita logró abandonar el convento, reencontrándose así con Martín, el cual había conseguido llegar a la ciudad de Buenos Aires pese a la prohibición de su familia. El 29 de julio de 1805, ambos consiguieron casarse en la Basílica de Nuestra Señora de la Merced de dicha ciudad. Ella tenía 18 años en el momento de la unión y él 28. Aquella historia de amor fue conocida por todos los porteños y enseguida aquel matrimonio fue muy querido y admirado por muchas personas, siendo una de las parejas más conocidas de la ciudad. Tras su casamiento con el hombre que amaba, Mariquita empezó a gozar de una gran popularidad. Ella era vista como una mujer rebelde y valiente que había luchado por el amor de su vida. Todo el mundo quería conocer al matrimonio y charlar con ellos, así que se empezó a organizar grandes y famosas reuniones en la casa de los Thompson, donde acudían amigos, familiares, miembros de la alta sociedad y personajes importantes de la época. Mariquita fue vista como una excelente anfitriona. Muchos la consideraban una mujer agradable y atenta con sus invitados. Poco a poco, aquellas tertulias se fueron convirtiendo en un lugar donde se discutía sobre política y sobre el gobierno, debido a la situación que se estaba viviendo en los virreinatos. Entre el 18 y el 25 de mayo de 1810 estalló la Revolución de Mayo y Mariquita acogió en su propia casa a los patriotas. También invirtió parte de su grandísima fortuna en ayudar a los revolucionarios. Durante el levantamiento independentista, la casa del matrimonio Thompson sigue siendo un lugar de encuentro para muchos personajes importantes y poderosos. El 14 de mayo de 1813 se celebró una de estas reuniones en el salón de su casa y allí se cantó por primera vez el himno nacional de Argentina, pasando este acontecimiento a la historia. Mientras todo esto iba pasando, el matrimonio Thompson fue muy feliz. Los cónyuges estaban muy enamorados y consiguieron tener 5 hijos nacidos del gran amor que sentían el uno por el otro. En el año 1816, su marido tuvo que partir hacia Estados Unidos debido a una misión diplomática, pero durante aquel viaje dio signos de padecer una enfermedad mental y fue internado por algún tiempo en un manicomio de Nueva York. Después, cuando recibió el alta en el año 1819, se embarcó de inmediato hacia Buenos Aires, pero durante el viaje falleció debido a su pésimo estado de salud y su cuerpo fue lanzado al mar. La noticia de la muerte de su marido fue muy dolorosa para ella, pero fue consciente de su posición como viuda ante la sociedad y decidió casarse de nuevo rápidamente. A primeros del año 1820, Mariquita se casó con un hombre de origen francés llamado Jean-Baptiste Washington de Mondeville. Ella tenía 33 años en el momento de la unión y él 27. Aquella boda tan solo se celebró por intereses. A ella le interesaba estar casada ante la sociedad y para él aquel casamiento le abrió las puertas de la política. Se sabe que el matrimonio no era feliz y no había amor entre ellos, pero sí lograron traer 3 hijos varones al mundo.
En el año 1828, su segundo marido llegó a ser cónsul y Mariquita siguió manteniendo su posición dentro de la sociedad, siendo por aquel entonces aún conocida por las tertulias que se organizaban en su casa. También participó en diferentes actos de caridad y en la Sociedad de la Beneficencia, colaborando con esta institución muy activamente. Incluso llegaría a ser elegida en varias ocasiones como presidenta de dicha fundación. Mariquita participó muy activamente en la fundación de orfanatos y hospitales, pero se interesó especialmente por la educación de la mujer, consiguiendo abrir escuelas femeninas donde las mujeres pudieran al menos recibir una educación básica, ya que en la sociedad de aquella época estaba muy mal visto que una mujer recibiese cualquier tipo de formación, siendo la gran mayoría de estas analfabetas, ya que de ellas solamente se esperaba que realizasen labores domésticas y que tuviesen el mayor número posible de hijos. Poco a poco, la situación económica de la familia empezó a ser muy alarmante, pero tanto ella como su marido mantuvieron las formas ante la sociedad. Esta situación causó que en privado el matrimonio protagonizase fuertes discusiones. Se sabe que María Josefa realmente sufrió al ver cómo su gran fortuna era derrochada por su segundo marido y cómo cada vez la familia estaba más empobrecida. Cuando el militar Juan Manuel de Rosas se convirtió en el gobernador de Buenos Aires, el marido de Mariquita se mostró simpatizante con sus políticas solamente para mantener su posición como cónsul, pero poco después aquel puesto fue ocupado por el marqués Sialpierre de Vampeyssec. Esto afectó mucho al matrimonio tanto económicamente como a su posición dentro de la sociedad. Se sabe que entre el nuevo cónsul y Mariquita surgió una gran enemistad. El marqués llegó a invitar al matrimonio a las cenas y a los bailes que se organizaban en su casa, pero Mariquita se negó a ir a aquellas reuniones de alta sociedad porque lo veía como una humillación pública. Poco después, el marqués que ocupaba el puesto de cónsul apareció muerto en su casa. Muchos acusaron a María Josefa de haberle envenenado para que su marido volviese a recuperar aquel puesto. Mariquita vio como todo el mundo empezaba a darle la espalda por aquellas acusaciones. Nadie quería visitar su casa e incluso fue obligada a dejar la Sociedad de la Beneficencia. Se sabe que ella mandó algunas cartas a miembros importantes de la alta sociedad y del gobierno, donde aseguraba que ella era inocente de aquellas acusaciones, pero nadie quiso creerla, y su gran fama fue desapareciendo poco a poco, mientras que su familia fue cayendo en desgracia. Así que tras ser rechazada por la sociedad que en su día la admiraba, decidió abandonar la ciudad de Buenos Aires e instalarse en Montevideo. Aunque se sabe que regresó en contadas ocasiones a su ciudad natal para algunas gestiones o para visitar a alguno de sus familiares, pero ella se encontraba muy incómoda en Buenos Aires, así que sus visitas fueron muy breves. Durante su estancia en Montevideo, su segundo matrimonio se rompió por completo. Su marido viajó a Francia por supuestas cuestiones diplomáticas y cada uno empezó a hacer su vida por separado. Ella se dedicó por completo a la caridad y a la escritura, aunque jamás llegó a publicar sus escritos, los cuales eran críticas hacia la política y hacia la sociedad de la época. La situación económica de Mariquita empezó a ser muy lamentable por aquel entonces. Ella siguió manteniendo su estilo de vida solo por mantener las apariencias y se vio obligada a pedir prestadas grandes cantidades de dinero, aunque en muchas ocasiones no pudo devolverlas, contrayendo así grandes deudas. También pidió en varias ocasiones dinero a su marido, el cual se encontraba en Francia, pero éste la ignoró siempre. En el año 1863 regresó a Buenos Aires y allí se enteró de que su esposo había fallecido en tierras francesas. Ella sabía que su marido se había llevado consigo a Francia objetos de valor y algunas de las carísimas joyas que pertenecían a Mariquita, así que reclamó la parte que le correspondía de la herencia, pero no recuperó absolutamente nada.
Su vuelta a Buenos Aires fue vista con normalidad y pocas personas recordaban ya las acusaciones de envenenamiento, así que María Josefa volvió a formar parte de la Sociedad de la Beneficencia y su casa volvió a ser un lugar de reunión, volviendo a recuperar su fama como anfitriona. Ella tuvo una agitada vida social, pero jamás recuperó su gran fortuna, teniendo grandes problemas económicos, los cuales intentó ocultar ante la sociedad y vivió lo que le quedaba de vida por encima de sus posibilidades. También pasó mucho tiempo junto a su familia, pero sobre todo junto a sus nietos, a los cuales adoraba, y estos la llamaban cariñosamente Mamita Mondeville. Mariquita falleció el 23 de octubre de 1868 a los 81 años de edad en su casa de Buenos Aires, en Argentina. Sus restos mortales descansan en el cementerio de la Recoleta de dicha ciudad. Mariquita fue una mujer que destacó por encima de muchas otras damas de su tiempo. Ella fue una mujer culta y muy inteligente, consiguiendo ser una de las mujeres más poderosas y conocidas de su época. Su vida parece sacada de una novela, donde se destaca la historia de amor con su primer marido, su rebeldía y valentía, el ayudar a los revolucionarios en ir en contra de las normas de la época y tener un segundo matrimonio muy infeliz que le causó la ruina total. María Josefa fue una mujer entregada a los demás, creando orfanatos, hospitales y escuelas para mujeres, además de participar en actos de caridad, pero también se entregó a sus invitados de alta sociedad, prestando su casa para aquellas tertulias donde se inculcó aquel sentimiento patriótico que posteriormente dio paso a los revolucionarios y a conseguir la independencia de los virreinatos. Bueno amigos, llegamos al final de la vida de Mariquita Sánchez de Thompson. Espero que os haya gustado esta historia y espero que a todos los que pedisteis que hiciese un vídeo sobre ella también. Al inicio solamente menciono a las 5 primeras personas que hicieron esta petición para no hacer una introducción demasiado larga y aburrida. Los demás seréis mencionados ahora. Esta biografía es realizada por petición de Clau, Clarita Cigarán, Nuria Daniela Insaurralde, Julieta, Dark Sugar, Fear of the Blue Dark, Cintia Kumeip, 2002 Rene, Mr. Man y María del Rosario García. Y con esto me despido. ¡Hasta la próxima! Bueno, interesante, ¿no? Muchos ya conocíamos un poco de la historia de Mariquita Sánchez de Thompson. Muy, bueno, aparte de que en su casa se tocó por primera vez el himno nacional, creo que venía a colación, porque ahora va a venir el audio de Ana Elisa, que nos va a contar un poquito de las costumbres y de las comidas y bueno, algunas cosas más de la época virreinal. Así que vamos a escucharla en Elisa. Yo lo puse previo a Mariquita Sánchez de Thompson porque bueno, era uno de los lugares que se decía donde había más reuniones. Y bueno, aprovechando el audio de ella, de Ana, que habló del minué, de la contradanza y del pericón, después vamos a empezar a escuchar también. Primero vamos a escuchar el canto 3 del Martín Fierro, la tercera parte, y después vamos a escuchar un poquito más sobre la historia del Martín Fierro de mi parte, y vamos a escuchar esas músicas que las conocemos de haberlas de nuestras fiestas patrias de cuando éramos chicos, porque ahora he visto fiestas patrias bailando rap, así que están perdiéndose un poco las costumbres, así que bueno, ojalá se vuelvan a bailar todas estas danzas otra vez, del minué, la contradanza y el pericón nacional, que la verdad que el pericón nacional, bueno, fue una de las que más me gusta, pero era lo que el minué y la contradanza era para salones de gente, como dice Ana, gente bien, de gente pudiente, y un poco el pericón es más popular, más de campo.
preguntamos a veces cómo se vivía a comienzos de 1800, qué se comía, cómo se vestían, qué música bailaban y otros mitos de la sociedad del 1800. Y podemos decir que en los distintos libros que hemos leído y también algunas apreciaciones de una investigadora como la psicóloga y especialista Evangelina Andrea Ledesma Busoli, nos dice que ya en esos tiempos las costumbres colonial de esa sociedad en cuanto a vestimenta, comida, bebida, es casi igual en todo el continente americano, como en el Río de la Plata, aquí en Argentina. En ese entonces nos vamos a dar un paseíto en el tiempo para conocer algunas verdades y mitos de las costumbres que hacen al 1800 o 1816 en este mes de mayo. Un mito para derribar es que no se usaban vestidos con miriñaki, como muestra el imaginario popular. Socialmente se aplican los cambios instaurados en la Revolución Francesa de 1789. Uno de esos cambios fue el estilo de la vestimenta. Buenos Aires siempre fue permeable a la moda europea, con sus toques autóctonos y manteniendo aún una influencia española. Las telas se traían de Inglaterra, Francia, Bélgica, etc. El mate se tomaba solo, no se compartía. La criada de la casa disponía de la pava e iba sirviendo el agua conforme lo requerían. El mate era más pequeño que el que usamos ahora y podía ser de plata, peltre, labrado, con patas. Obviamente que en las clases más humildes se usaba la famosa calabaza. La clase alta no bailaba las danzas populares folclóricas como el cielito, pericón, samba. Cada sector social tenía sus lugares y estilos de bailes. La clase alta solía bailar danzas de salón como el minuet, contradanzas, vals, gavotas, passe-pied, rel, quadrillet. Las tertulias eran reuniones semanales convocadas con una función cultural y servían de prestigio de cada familia. Las más encumbradas recibían a las máximas autoridades y a ellas aspiraban a integrarse los que deseaban pertenecer al círculo de la élite. Para hacerlo era necesario ser ya contertulio habitual o concurrir con quien ya lo era. Ninguno se atrevía a llevar consigo a personas que no se considerasen adecuadas por su rango o condición en un protocolo no escrito. También se realizaban saraos, reuniones en casas de familias, de vecinos, que tenían como finalidad la diversión, con baile, música y conversación. Una diferencia entre saraos y tertulias estaba marcada en el rol participativo de la mujer. Mientras que en los saraos las mujeres animaban la fiesta con su canto, ejecutando algún instrumento y como parejas en el baile, en las tertulias era posible que el ama de casa, las demás integrantes femeninas de la familia y unas pocas amigas, llegadas acompañando a sus maridos, viviesen en su estrado condenadas a las bagatelas. ¿Cómo se comía y bebían en las tertulias y saraos? Se tomaba mate, refrescos y chocolate caliente, según la época. El vino se tomaba en el almuerzo entre las 12 y las 15 horas. Provenientemente el vino era de la zona del Cuyo.
El mate se tomaba en el desayuno y en las previas de la cena entre las 6 y las 7. Se hacían tostadas, dulces, se comía frutas de estación, membrillos de la zona del sur de Cuyo, arroz con leche, dulces varios y había granizados con nieve endulzada. Entre los sabores dulces que adoraban pobres y ricos estaba la natilla a base de leche, huevo y azúcar o miel, los alfeñiques o rosquitas de azúcar, pasta de azúcar cocida y estirada en barras muy delgadas y retorcidas, el arroz con leche, los bocaditos de papa, los pastelitos de membrillo, la mazamorra, los buñuelos, el dulce de leche, la miel, las frutas, los duraznos, que venían de la zona de Mendoza, algunos convertidos en orejones, para distribuirlos también en invierno. ¿Cómo era la vida de las mujeres? ¿Qué reglas debían aceptar? Bueno, las hijas nunca se veían sino en compañía de las mamás o de alguna parienta o amiga casada. Las solteras no podían salir de paseo sino en compañía de casadas. Caminaban en fila, una detrás de otra, saludaban con el cortés y elegante movimiento del abanico. La mamá iba siempre detrás. Si un amigo se encontraba con el pequeño grupo de familia, le era permitido sacarse el sombrero, dar vuelta, acompañar a la niña que más le gustase y decirle todas las lindas cosas que se le ocurriese, pero no había apretones de mano ni ofrecimiento del brazo. La matrona no se cuidaba de oír la conversación de la joven pareja. Se contentaba con ver que no se produjese ninguna impropiedad práctica o indecorosa familiaridad entre los contertulios. Lo mismo sucedía si se visitaba una casa. La madre se apresuraba a entrar en la sala y permanecía presente con su hija durante toda la visita. Y hablando de esas tertulias, vamos a recordar a Mariquita Sánchez de Thompson, que fue una de las que entonó el himno nacional argentino en esa época, en esa reunión, cuando lo presentaron a esta canción Patria. Bien, vamos a seguir con más costumbres coloniales. Mi nombre es Alberto Blanco Rubio, escritor y poeta salmantino, y les hablo de todo corazón para narrarles el tercer capítulo del Martín Fierro, lo cual es todo un honor y un placer. Por cierto, si quieren buscarme a través de internet, solamente tienen que poner en Google Alberto Blanco Rubio y ahí hallarán también el nombre de una de mis obras más conocidas, El mago de las palabras olvidadas. Lo dicho, es un verdadero placer estar con ustedes y narrarles el Martín Fierro, con recuerdo para todos los compañeros de Utopía Poética de Buenos Aires. Aquí va el tercer capítulo del Martín Fierro, aunque antes un poco de música. ¡Qué maravilla! Martín Fierro, tercer capítulo. De las grandes obras de José Hernández, año 1872. ¡Ay, ay! Vamos con el canto tercero del Martín Fierro. Tuve en mi pago en un tiempo hijos, hacienda y mujer, pero empecé a padecer y me echaron a la frontera que iba a hallar al volver. Tan solo hallé la tapera. Sosegado vivía en mi rancho, como el pájaro en su nido. Allí mis hijos queridos iban creciendo a mi lado.
Solo queda el desgraciado lamentar el bien perdido. Mi gala en las pulperías era, en habiendo más gente, ponerme medio caliente, pues cuando punteado me encuentro, me salen coplas de adentro, como agua de la vertiente. Cantando estaba una vez, en una gran diversión, y aprovecho la ocasión, como quiso el juez de paz, se presentó y ahí nomás hizo arriada en un montón. Huyeron los más matreros y lograron escapar. Yo no quise disparar, soy manso y no había por qué. Muy tranquilo me quedé y ansí me dejé agarrar. Hay un gringo con un órgano y una mona que bailaba, haciéndonos reír estaba, cuanto le tocó el arreo. ¡Ay, tan grande el gringo y tan feo! Lo viera cómo lloraba. Hasta un inglés zanijador que decía en la última guerra que él era de Incalaperra y que no quería servir, también tuvo que huir, a guarecerse en la sierra. Ni los mirones salvaron de esa riada de mi flor. Fue acollarao el cantor, como el gringo de la mona. A uno solo, por favor, logró salvar la patrona. Formaron un contingente con los que del baile arriaron. Con otros nos mesturaron, que habían agarrado también las cosas que aquí se ven, ni los diablos las pensaron. A mí el juez me tomó entre ojos en la última votación. Me le había hecho el remolón y yo me arrimé ese día. Él dijo que yo servía a los de la exposición. Y ansí sufrí ese castigo, tal vez por culpas ajenas, que sean malas o sean buenas, las listas siempre me escondo. Yo soy un gaucho redondo y esas cosas no me llenan. Al mandarnos nos hicieron más promesas que un altar. El juez nos fue a proclamar y nos dijo muchas veces: muchachos, a los 6 meses los van a ir a relevar. Yo llevé un moro de número, sobresaliente el matucho, con él gané en Ayacucho, más plata que agua bendita. Siempre el gaucho necesita un pingo para fiarle un pucho. Y cargué sin dar más vueltas con las prendas que tenía, jergas, ponchos, todo cuanto había en casa, tuito lo alcé. A mi china la dejé medio desnuda ese día. No me falta una huasca, esa ocasión eché el resto, bozal maniador cabresto, lazo bolas y manea. El que hoy tan pobre me vea, tal vez no creerá todo esto. Ansí en mi moro, escarciando, enderecé a la frontera. A parcero, si usted viera lo que se llama cantón, ni envidia tengo al ratón en aquella ratonera. De los pobres que allí había, a ninguno lo largaron, los más viejos rezongaron, pero a uno que se quejó enseguida lo estaquearon, y la cosa se acabó. En la lista de la tarde, el jefe nos cantó el punto diciendo: 500 juntos llevará el que se resierte, lo haremos pitar del juerte, más bien dese por dijunto. A naides le dieron armas, pues toditas las que había el coronel las tenía, según dijo esa ocasión, para repartirlas el día en que hubiera una invasión. Al principio nos dejaron de haraganes criando cebo, pero después, después, no me atrevo a decir lo que pasaba. Barajo, si nos trataban como se trata a malevos, porque todo era jugarle por los lomos con la espada, y aunque usted no hiciera nada, lo mismito que en Palermo, le daban cada cepiada que lo dejaban enfermo. ¿Y qué indios ni qué servicio, si allí no había ni cuartel? Nos mandaba el coronel a trabajar en sus chacras y dejábamos las vacas que las llevara el infiel. Yo primero sembré trigo y después hice un corral, corté adobe pa' un tapial, hice un quincho, corté paja. La pucha que se trabaja sin que le larguen un rial. Y es lo peor de aquel enriedo, que si uno anda hinchando el lomo se le apean como un plomo.
¿Quién aguanta aquel infierno? Si eso es servir al gobierno, a mí no me gusta el cómo. Más de un año lo estuvieron en esos trabajos duros. Y los indios, le aseguro, entraban cuando querían. Como nos lo perseguían, siempre andaban sin apuro. A veces decía al volver del campo la descubierta que estuviéramos alerta, que andaba dentro la indiada, porque había una rastrillada o estaba una yegua muerta. Recién entonces salía la orden de hacer la reunión y caíbamos al cantón, en pelos y hasta en ancaos. Sin armas, 4 pelaos, que íbamos a hacer jabón. Ahí empezaba el afán, se entiende de puro vicio, de enseñarle el ejercicio a tanto gaucho, recluta, con un instructor que, bruta, que nunca sabía su oficio. Daban entonces las armas para defender los cantones, que eran lanzas y latones, con ataduras de tiento. Las de juego no las cuento, porque no había municiones. Y un sargento chamuscao me contó que las tenían, pero que ellos las vendían para cazar avestruces. Y así andaban noche y día, dele bala a las ñanduces. Y cuando se iban los indios con lo que habían manoteado, salíamos muy aporados a perseguirlos de atrás. Si no se llevaban más, es porque no habían hallado. Allí sí, se ven desgracias y lágrimas y aflicciones. Nadie le pida perdones al indio, pues donde entra roba y mata cuanto encuentra y quema las poblaciones. No salvan de su juror ni los pobres angelitos, viejos, mozos y chiquitos. Los mata del mismo modo, que el indio lo arregla todo, con la lanza y con gritos. Tiemblan las carnes al verlo, volando al viento la cerda, la rienda en la mano izquierda y la lanza en la derecha. Ande enderieza, abre brecha, pues no hay lanzazo que pierda. Hace troteadas tremendas desde el fondo del desierto. Ansí llega medio muerto, de hambre, de sed y de fatiga. Pero el indio es una hormiga que día y noche está despierto. Sabe manejar las bolas, como Naides las maneja. Cuanto el contrario se aleja, manda una bola perdida, y si lo alcanza, si vida, es seguro que lo deja. Y el indio es como tortuga, de duro para espichar. Si lo llega a destripar, ni siquiera se le encoge. Luego sus tripas recoge y se agacha a disparar. Hacían el robo a su gusto y después se iban de arriba. Se llevaban las cautivas y nos contaban que a veces les descarnaban los pieses a las pobrecitas vivas. ¡Ay, si partía el corazón ver tantos males, canejo! Los perseguíamos de lejos sin poder ni siquiera galopear, y que habíamos de alcanzar en unos bichocos viejos. Nos volvíamos al cantón a las 2 o 3 jornadas, sembrando las caballadas y para que alguno la venda. Rejuntábamos la hacienda que habían dejado rezagada. Una vez entre otras muchas, tanto salir al botón, nos pegaron un malón los indios y una lanciada, que la gente acobardada quedó de esa ocasión. Habían estado escondidos, aguaitando detrás de un cerro. Lo viera su amigo Fierro. Aflojar como un blandito, salieron como maíz frito, en cuanto sonó un cencerro. Al punto nos dispusimos, aunque ellos eran bastantes. La formamos al instante, nuestra gente, que era poca, y golpeándose en la boca, hicieron fila adelante. Se vinieron en tropel, haciendo temblar la tierra. No soy manco para la guerra, pero tuve mi jabón, pues iba en un redomón que había boleado en la sierra. ¡Qué vocerío! ¡Qué barullo! ¡Qué apurar esa carrera! La indiada todita entera, dando alaridos cargó. ¡Jue pucha! Y ya nos sacó como llegó a la matrecha. ¿Qué fletes traían los bárbaros? Como una luz de ligeros. Hicieron el entrevero, y en aquella mezcolanza, este quiero, este no quiero, nos escogían con la lanza. Al que le daban un chuzazo, dificultoso es que sane. En fin, para no echar panes, salimos por esas lomas, lo mismo que las palomas,
al huir de los gavilanes. Es de admirar la destreza con que la lanza manejan, de perseguir nunca dejan, y nos traiban apretaos, si queríamos de apuraos salirnos por las orejas. Y pa' mejor de la fiesta, en esa aflicción tan suma, vino un indio echando espuma y con la lanza en la mano gritando: «¡Acabao, cristiano! ¡Metao el lanza hasta el pluma!». Tendido en el costillar, cimbrando por sobre el brazo una lanza como un lazo, me atropelló dando gritos: «¡Ay, si me descuido! El maldito me levanta de un lanzazo. Si me atribulo o me encojo, seguro que no me escapo. Siempre he sido medio guapo, pero en aquella ocasión me hacía bulla el corazón, como la garganta al sapo. Dios le perdone al salvaje las ganas que me tenía. Desaté las 3 Marías y lo engatusé a cabriolas. ¡Pucha! Si no traigo bolas, me achura el indio ese día. Era el hijo de un cacique, según yo lo averigüé. La verdad del caso fue que me tuvo apuradazo, hasta que por fin de un bolazo del caballo lo bajé. Ahí nomás me tiré al suelo. Ahí nomás me tiré al suelo y lo pisé en las paletas. Empezó a hacer morisquetas y a mezquinar la garganta, pero yo hice la obra santa de hacerlo estirar la jeta. Allí quedó de mojón y en su caballo salté. De la indiada disparé, pues si me alcanza me mata, y al fin me las escapé con el hilo de una pata. El gaucho Martín Fierro, José Hernández, que vivió entre el 10 de noviembre de 1834 y el 21 de octubre de 1886. Qué maravilla haber podido leer este fragmento del Martín Fierro, este tercer capítulo. Ha sido un verdadero honor. Se despide Alberto Blanco Rubio. Un placer haber podido leer, como digo, este tercer capítulo del Martín Fierro. Gracias a ustedes por escuchar. Gracias. Bueno, muchísimas gracias, Alberto. Está junto conmigo en un grupo y que es el que se dedicó a ir leyendo, como la Juge, Laura, Celia, y ahora va a venir en la voz de Ricardo la cuarta parte, así que de Ricardo Franco. Así que muchísimas gracias a este grupo tan lindo, esta mesa de café que hemos armado de Utopía Poética Filial Argentina, y con los que decidimos hacer por las festividades de mayo, el mes de mayo completo, como un homenaje a nuestro país. Espero que les esté gustando. A mí esto de la historia de Mariquita Sánchez de Thompson, la historia del himno, ahora va a venir también lo de los bailes, y también va a venir un poco más de la historia de la escarapela, y bueno, como les dije, los bailes, el minué, la contradanza, el pericón nacional, y bueno, la verdad que calculo que debe estar quedando muy lindo todo esto que estamos homenajeando, ¿sí? Vamos a seguir un poquitito más. El estanciero Míguez estaba vinculado a la realidad social que describe el poema, ya que en 1866, siendo juez de paz y comisario del antiguo partido de Arenales, había denunciado ante sus superiores en forma reiterada procedimientos arbitrarios en el reclutamiento de las fuerzas de frontera. Como habría ocupado esos cargos en periodos consecutivos, él sería el comisario Míguez, que firma así un telegrama dirigido al jefe de policía, reproducido en la primera página de La Nación en 17 de enero de 1872. Así aclara que no ha hallado fuerzas insurgentes después de recorrer el paso de Ponce, Chascomús, Rancho y Pila. Juzga que han cundido falsas alarmas, pero advierte
En las capas inferiores circulan a veces corrientes subterráneas que solo se miden el día del estallido y que pueden ser explotadas contra el orden público por el primer ambicioso que sepa comprenderlas. Deber de los gobiernos y de los hombres de Estado es prevenir el mal, removiendo las causas de una situación violenta de la que no puede resultar nada bueno. A finales de 1872, la imprenta de La Pampa editó el gaucho Martín Fierro en un folleto de 80 páginas que se ofreció en venta a comienzos de 1873. El autor toma distancia del poema gauchesco en su carta prólogo. Es un pobre gaucho con todas las imperfecciones de forma que el arte tiene todavía entre ellos. Y en los 3 epígrafes, fragmentos de un discurso en el que Nicasio Otoño denuncia la injusticia y la inoperancia del servicio de frontera, extractos de un artículo sobre el mismo tema publicado en La Nación. Y confirmado que la obra no estaba dirigida de entrada al proletariado rural, sino a una clase dirigente, a los vencedores y a los vencidos de las contiendas antiguas y recientes, pero a una clase con vocación de poder. Anuncia desde la tapa del folleto la anexión de un artículo programático. Contiene al final una interesante memoria sobre el camino trasandino. Es cierto que Hernández también ha previsto para su poema gauchesco un ámbito de circulación mayor, un suelto publicitario sobre el folleto publicado el 17 de enero de 1873 por el diario La Pampa, incluye este dato. El autor ha puesto en venta a bajo precio para que esté al alcance de los habitantes de las campañas, pero naturalmente hasta aquí esto significa la campaña alfabetizada. En una grave situación de injusticia social que permite suponer la posibilidad de revueltas populares o de amotinamientos en los fortines, como se consigna en el telegrama transcripto, el modelo de resistencia que propone el gaucho Martín Fierro al proletariado rural y a los arruinados pequeños productores, hacerse matrero, huir a tierra de indios y volver al ataque integrado de Maglones, no es una descabellada utopía. Entonces, bueno, también tenían que tener ese cuidado. Bueno, vamos con un poco más del baile y todas esas cosas.
con sus adornos florales iluminados de sol. La contradanza llegó a la Argentina en el siglo XVIII. Al llegar al compañero
bandera blanca y celeste. Hoy en este 25 de mayo nos reunimos todos, los hijos de la patria. Que los lazos de cultura y arte nos mantengan unidos siempre. Aura. Despidiendo, enarbolando pañuelos. Aura. ¡Viva la patria! Bueno, muy interesante, como estaba diciendo hoy, justo me tocaron el timbre, gajes del oficio de estar haciendo radio en casa. Qué interesante que un amigo desde España como Alberto nos haya hecho la tercera parte del Martín Fierro, ¿no? Quedó muy lindo. Y sí, el minué, la contradanza y el pericón nacional, esto que bailamos, se bailaba tanto en las fiestas del 25 de mayo, en la época del colegio, ¿no? Qué lindo. Bueno, espero que este programa les haya interesado. A mí la verdad que en lo personal, gracias Ana Elisa por tu colaboración, gracias José Licidini que andas por ahí escuchando, y bueno, seguir manteniendo estos ritmos, ¿no? No solamente para las fiestas. Bueno, también vamos a escuchar, como les dije, un poco sobre la historia de la escarapela, porque el 18 de mayo es el día de la escarapela, justo el día que comienza nuestra semana de mayo, porque saben que comienza la fiesta final es el 25 de mayo, pero en realidad es la semana de mayo del 18 al 25, con los distintos acontecimientos que fueron pasando. Así que bueno, vamos a escuchar un poquito sobre nuestra escarapela, la historia de nuestra escarapela, y después vamos a escuchar una cuarta parte del Martín Fierro en la voz de Ricardo Franco. Educativo número 6, Ana Rosadón San Martín, hoy se viste de blanco para homenajear a nuestro distintivo nacional por excelencia, la escarapela argentina. El Día de la Escarapela, como 18 de mayo, fue instituido por el Consejo Nacional de Educación en el año 1935. El origen de los colores de la escarapela y las razones por las que fueron elegidos para simbolizar a la patria no pueden establecerse con precisión. Entre muchas versiones, una afirma que los colores blanco y celeste fueron adoptados por primera vez durante las invasiones inglesas entre 1806 y 1807 por los patricios, el primer cuerpo de milicia urbana del Río de la Plata, y que luego empezaron a popularizarse entre los nativos. También había sido utilizada por Pueyrredón y otros camaradas durante las invasiones inglesas.
Se dice también que la escarapela argentina fue utilizada por primera vez por un grupo de damas de Buenos Aires al presentarse a una entrevista con el entonces coronel Cornelio de Saavedra, jefe del regimiento de patricios, el 19 de mayo de 1810. Lo cierto es que el 13 de febrero de 1812, Manuel Belgrano, mediante una nota, solicitó al triunvirato que se fije el uso de la escarapela nacional. Manuel Belgrano no vio el cielo celeste y las nubes blancas, y en esto se inspiró para crear la bandera nacional, sino que él fundamentaba que los cuerpos del ejército usaban escarapela de distintos colores y que era necesario uniformarlos a todos, puesto que defendían la misma causa. El 18 de febrero de ese año, el gobierno resolvió reconocer la escarapela nacional de las Provincias Unidas del Río de la Plata con los colores blanco y azul celeste. Entusiasmado con la medida, Belgrano diseñó una bandera con los mismos colores y la hizo jurar el 27 de febrero. Siendo preciso enarbolar la bandera y no teniéndola, la mandé a hacer celeste y blanca, conforme a los colores de la escarapela nacional, conmemorándose de esta manera este año el bicentenario de la creación de nuestra bandera. La escarapela es creada por decreto el 18 de febrero de 1812. Si se sabe que durante las jornadas del 22 y 25 de mayo de 1810, los patriotas identificaban a los adherentes a la Revolución de Mayo, otorgándoles unas cintas blancas, es posible que el 21 de mayo French y Beruti hayan repartido las cintas blancas. Esta historia nació de la tradición oral recogida por Mitre. La escarapela surge en la historia nacional como un distintivo de la defensa de la patria, y eso no debe olvidarse jamás de nuestros corazones, ya que muchos de nuestros héroes nacionales dieron su vida por defender esos colores que tanto nos unen. Cuando la llevamos prendida en nuestro pecho, debemos sentirla con el orgullo de sabernos argentinos que trabajan día a día por un país mejor. Orgullosos de nuestro paisaje, nuestra tierra, sus lugares, sus leyendas y sus vidas. Los niños y jóvenes de nuestra escuela, actuando con el objetivo de cuidar nuestro terruño, defendiendo y protegiendo este suelo, estudiando con esmero, junto a sus maestros y profesores, que día a día trabajan y distinguen su trabajo con los colores que viven dentro de nosotros. Con nuestro ejemplo de buenos ciudadanos, buenos padres, buenos hijos, es decir, buenas personas, estamos diferenciándonos de aquellas que solo la usaban en una fecha patria por obligación y no como un acto voluntario de orgullo nacional. Nuestros antepasados la usaron como un signo distintivo. Preguntémonos internamente, ¿somos buenos ciudadanos? ¿Buenos profesionales? Tan solo con mirar la escarapela sabremos la respuesta de cada una de esas preguntas, y entonces podremos gritar orgullosos si nosotros también defendemos día a día nuestra querida patria. Bueno, qué interesante, ¿no? Todos los que estamos escuchando me hacen acordar, bueno, generalmente la costumbre era que a partir del 18 de mayo hasta el 25 ponerse la escarapela, ¿no? Toda la semana completa ir con la escarapela a la escuela. Y bueno, generalmente en los medios de comunicación la gente que
los periodistas y todo eso siguen manteniendo esa costumbre, aunque después que terminamos la escuela muchas veces como que nos olvidamos de eso y no se hace más. Es triste, pero bueno, a veces es así. Muy interesante lo que va a seguir después sobre Martín Fierro. Yo lo voy a dejar acá, como el viernes que viene, tal vez seguimos, porque nos faltan más capítulos de Martín Fierro. Ahora vamos a escuchar la cuarta parte, queda la quinta y sexta, y tal vez haya el otro viernes. Así que Annelisa también nos va a sorprender con algún otro dato sobre las costumbres coloniales, algún otro audio. Ya sabes, dejaba contar 10 segundos antes y después otros 10 después, antes de cortar, así se te escucha completo. Annelisa dice que estuvo bailando el pericón mientras escuchaba, y sí, todo esto trae lindos recuerdos, ¿no?, de aquellas fiestas. Mientras tanto vamos a seguir hablando entonces de nuestro libro más importante o cumbre, no es exactamente de la época colonial, pero bueno, es nuestro libro, digamos, de cabecera en cuanto a lo que es gauchesco y todo eso que nos une. Buenas tardes, soy Ricardo Alberto Franco, integrante del colectivo cultural Utopía Poética, filial Buenos Aires, Argentina. En conmemoración al mes de mayo, un mes patrio en nuestro país, Utopía Poética Argentina quiere compartir con ustedes la lectura de fragmentos del libro Martín Fierro, de José Hernández. Capítulo 4. Seguiré esta relación, aunque Pachaurizo es largo. El que pueda, hágase cargo. ¿Cómo andaría de matrero, después de salvar el cuero, de aquel trance tan amargo? Del sueldo nada les cuento, porque andaba disparando. Nosotros, de cuando en cuando, solíamos ladrar de pobre. Nunca llegaban los cobres que se estaban engordando. Y andábamos de mugrientos que el mirar nos daba horror. Les juro que era un dolor ver esos hombres, por Cristo. En mi perra vida he visto una miseria mayor. Yo no tenía ni camisa ni cosa que se parezca. Mis trapos, solo payesca, me podían servir al fin. No hay plaga como un fortín para que el hombre padezca. Poncho, jergas, el apero, las prenditas, los botones, todo, amigo, en los cantones, fue quedando poco a poco. Ya nos tenían medio loco, la pobreza y los ratones. Solo una manta peluda era cuanto me quedaba. La vieja enciagua la ataba y ella me tapaba el bulto. Ya Guané, que allí ganaba, no salía ni con indulto. Y pa' mejor hasta el moro se me fue de entre las manos. No soy lerdo, pero hermano, vino el comandante un día diciendo que lo quería para enseñarle a comer grano. Afigúrese cualquiera la suerte de este su amigo, a pie y mostrando el ombligo, estropeado, pobre y desnudo. Ni por castigo se pudo hacerse más mal conmigo. Así pasaron los meses y vino el año siguiente, y las cosas igualmente siguieron del mismo modo. Adrede parece todo, para aburrir a la gente. No teníamos más permiso, ni otro alivio la gauchada, que salir de madrugada, cuando no había ni indio ninguno, campo afuera, a hacer boleadas, deshocando los reyunos. Y caíbamos al cantón con los fletes aplastados, pero a veces medio aviados con plumas y algunos cueros, que ahí nomás, con el pulpero, los teníamos negociados. Era un amigo del jefe que con un boliche estaba. Yerba y tabaco nos daba por la pluma de avestruz, y hasta le hacía ver la luz al que un cuero le llevaba. Solo tenía 4 frascos y unas barricas vacías, y a la gente le vendía todo cuanto precisaba. A veces creía que estaba allí la proveeduría. Pulpero habilidoso, nada le solía faltar. Aijuna y para tragar
tenía un buche de ñandú. La gente le dio en llamar el boliche de virtud. Aunque es justo que en quien vende algún poquitito muerda. Tiraba tanto la cuerda que con sus 4 limetas él cargaba las carretas de plumas, cueros y cerdas. Nos tenía apuntados a todos, con más cuentas que un rosario. Cuando se anunció un salario, que iban a dar, o un socorro, pero sabe Dios que zorro se lo comió al comisario, pues nunca lo vi llegar. Y al cabo de muchos días, en la misma pulpería, dieron una buena cuenta que la gente muy contenta de tan pobre recibía. Sacaron unos sus prendas que la tenían empeñadas. Por sus deudas atrasadas dieron otros el dinero. Al fin de fiesta el pulpero se quedó con la mascada. Yo me arrecosté a un horcón, dando tiempo a que pagaran. Y poniendo buena cara, estuve haciéndome el pollo, a esperar que me llamaran para recibir mi bollo. Pero ahí me pude quedar pegado para siempre al horcón. Ya era casi la ocasión y ninguno me llamaba. La cosa se me nublaba y me entró comezón. Para sacarme el entripado vi al mayor y la fui a hablar. Yo me le empecé a atracar y como con poca gana le dije, tal vez mañana acabarán de pagar. ¿Qué mañana ni otro día? Al punto me contestó, la paga ya se acabó, siempre has de ser animal. Me raí y le dije, yo no recibió ni un real. Se le pusieron los ojos que se le querían salir. Y ahí nomás volvió a decir, comiéndome con la vista, ¿y qué querés recibir si no has de entrar en la lista? Esto sí que es amolar, dije yo pa' mis adentros. Van 2 años que me encuentro y hasta ahora no he visto ni un grullo. Dentro en todos los barullos, pero en las listas no dentro. Vi del pleito mal parado y no quise aguardar más. Es bueno vivir en paz con quien nos ha de mandar. Y reculando para atrás me le empecé a retirar. Supo todo el comandante y me llamó al otro día, diciéndome que quería averiguar bien las cosas, que no era el tiempo de rosas, que ahora a nadie se debía. Llamó al cabo y al sargento y empezó la indagación. Si había venido al cantón en tal tiempo o en tal otro, y si había venido en potro, en reyuno o redomón. Y era todo alborotar, al ñudo y hacer papel. Conocí que era pastel para engordar con mi guayaca. Mas si voy al coronel, me hace embramar en la estaca. Ay, hijos de una, la codicia, ojalá les rompa el saco. Ni un pedazo de tabaco le dan al pobre soldado. Y lo tienen de delgado, más ligero que un guanaco. Pero ¿qué iba a hacerle yo, charabón, en el desierto? Más bien me daba por muerto. Y hasta aquí llegó Costumbres Argentinas, un programa sobre costumbres y cultura argentina, con la conducción de Marcela Barrientos. Nos encontraremos contigo muy pronto.